Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana y seguimos entonces estudiando el libro de ¿qué? ¿Qué estamos estudiando? Lucas. Estamos estudiando el libro de Lucas, vamos al capítulo 9, creo que llevamos por lo menos unas 2 o 3 meses en el capítulo 9. El capítulo 9 tiene muchos mensajes, mucho que exprimirle, tiene muchas enseñanzas. La verdad ha sido toda una bendición. Este capítulo 9 de Lucas es un capítulo también que algunos llaman capítulo bisagra, que es en la parte del ministerio entre el que ya el Señor se muestra plenamente a sus discípulos como Dios. Y vimos hace unas cuantas semanas y estuvimos estudiando su muestra de gloria que le da en la transfiguración a sus discípulos, a 3 de sus discípulos. ¿A quiénes son estos 3? Pedro, Juan y Santiago. Y luego baja de la transfiguración con estos 3 y se encuentra una situación allí, una discusión, una disputa que había entre los discípulos que quedaban. Si llevaba 3 y tenía 12, el que sabe matemáticas, ¿les quedaron cuántos abajo? 9, ¿verdad? Estaban los 9 con los seguidores, otros de parte de las multitudes que le seguían, y estaban allí en una disputa con los fariseos, con los escribas, dice, y en esta disputa pregunta qué está sucediendo, qué están discutiendo, y un padre muestra a su hijo desesperado porque este hijo ha estado dañándose por mucho tiempo por un espíritu que hay dentro de él, y el Señor, a través de el poder que tenía, le da la sanación, saca este espíritu de este muchacho, y pudimos la semana pasada comprobar que no era una cuestión de poder, si podía o no podía, sino una cuestión de fe, ¿sí? ¿Qué imposibilitaba o qué puede imposibilitar que las cosas sucedan? La fe. Y ahí estaba hablándole Jesús sobre esto. No es si puedo, sino si tú crees que esto es posible, yo lo haría. Y dijo, yo creo, pero ayúdame, aumenta mi fe. Ahí fue que quedamos. Pero luego de esto, a continuación, sucede algo. Todos se maravillaban de lo que Jesús había hecho. Ven este muchacho que casi también muere, no sabemos, y allí quedamos en esto finalmente, y que algunos teólogos decían que muere y lo resucita, otros dicen que no estaba muerto, estaba como muerto, y lo levanta. Lo cierto es que tiene ahora este padre que tanto había rogado y tan desesperado estaba, y también desesperanzado al ver que los discípulos no curaban a su hijo, que Jesús pudo hacerlo y se va feliz con ellos. Y ya Jesús emprende un camino a Capernaum, desde donde estaba, posiblemente estaba en el monte Hermón, ahí estaba, en la transfiguración, no sabemos, verdaderamente no hay una evidencia de que era allí. Dicen que probablemente estaba allí en ese monte, y que baja y camina y va caminando hacia Capernaum. Pero antes de que nos metamos y profundicemos en esta piscina de sabiduría, vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias, Señor, te doy por este tiempo, te doy por tu bondad, Señor, en medio nuestro, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté aquí en este día de hoy, Padre. Perdona todos nuestros pecados, Señor, perdona todo aquello malo que hayamos hecho, Señor, y limpia todo el canal de comunicación, Señor, que tengamos contigo. Queremos oírte, Señor, queremos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y queremos, Señor, que tú transformes nuestra vida con la palabra que tienes particularmente para cada uno el día de hoy. Gracias, Señor, te doy. Utiliza mi boca, mis manos, Señor. Sé tú, Señor, usando todo mi ser, que no diga algo como mío propio, sino de parte de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén y amén. Y si vamos a Lucas 9, vamos a Lucas 9. Versículo 43.
y esto lo leímos también la semana pasada, dice, y todos admiraban la grandeza de Dios. ¿Qué admiraban de la grandeza de Dios? Acababa de sacar un demonio a un muchacho que desde pequeño tenía un demonio, tenía un espíritu de maldad. Y maravillándose todos, y miren lo que estaban, todos estaban maravillados de todas las cosas que hacía, les dijo a sus discípulos, yo no sé si usted puede verlo en su Biblia, si usted tiene la Biblia, yo le pido que abra la Biblia en el Lucas 9, y miren que aquí quien le coloca los versículos y los títulos a la Biblia, hace una división del versículo 43. ¿No lo ven? No completa el versículo 43 en una historia y lo comienza en otra. ¿No lo tiene así? ¿No se dieron cuenta? Parece que hay dos historias aquí, pero este capítulo 43 conecta las dos historias. Ya habían bajado, sucede lo de la sanación del muchacho endemoniado y dice que en lo que habían visto todos admiraban lo que pasaba, admiraban con grandeza de Dios, y luego nos dice un subtítulo, Jesús anuncia otra vez su muerte. Y mira cómo se comparte aquí esto, y dice, y maravillándose de todas las cosas, les decía a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaba velada para que no entendiese, y temían preguntar sobre esas palabras. Y ahí inmediatamente conecta otra historia. Y Lucas nos dice, entonces, ¿sí? Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús percibió los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y a mí me gustaría, como siempre, que veamos la visión global y nos vayamos a Marcos 9. Vaya a Marcos 9 y complementemos lo que sucedió allí. Aunque también sale en Mateo 18, solamente vamos a leer Marcos 9 del 33 al 37. Y dice Marcos 9, 33, y llegó a Capernaum. Entonces tenemos en mente, viene la transfiguración, baja el monte, bajando en el monte se consigue a esta situación de una disputa, sana a un muchacho endemoniado, y luego va hacia Capernaum. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Si recuerdan que acabamos de leer, Lucas dice, él percibió lo que había en su corazón y les preguntó. Ellos ya sabían que había en su corazón, Jesús sabía que había en su corazón, y les pregunta qué estaba sucediendo, ¿verdad? Y toma un niño y les dice, porque sabía lo que estaban discutiendo. Pero aquí nos vuelve a decir entonces que en Capernaum les pregunta, ¿qué estaban disputando ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él le sentó y llamó a los 12, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y aquí estamos en una situación donde luego de que estos discípulos se admiraban de lo que había hecho su maestro, van discutiendo quién va a ser el mayor. Y la verdad que miren, nosotros desde
antes de nacer andamos en una carrera y una competencia. Usted es el ganador de la primera carrera y primera competencia que se dio, que fue la de fecundar un óvulo. Y desde entonces los sistemas de crianza, de enseñanza académica, en su gran mayoría, lo que están diseñadas para competir, procurando que logremos los primeros lugares, procurando que usted sea el mejor en lo que hace. Y entonces, si usted entra en este maratón de ser siempre el mejor, usted seguramente se llevará los premios. Y el que corre este maratón, el que corre esta carrera, se lleva el cuadro de honor, se lleva la mención honorífica, se lleva el mejor trabajo. Andamos siempre en una competencia. Lamentablemente, hemos estado enfocados en ser mejores que otros y no ser la mejor versión de nosotros para ayudar a otros. Hemos estado enfocados en ser mejor que el que tengo al lado y ver cómo hago para que, usando cualquier tipo de herramienta, él no sea mejor que yo porque yo quiero ganarme el premio. ¿Qué considera el mundo que es ser mayor? ¿Qué considera el mundo que es ser grande? ¿Qué estaban peleando estos discípulos? Consideran que ser mayor es tener riquezas, tener capacidad de adquirir bienes ilimitadamente. El mundo siente que el que puede comprar todo está hecho. Dice, ese está tranquilo. Como si no pasara nada. Y eso es una de las búsquedas del hombre por la separación que hay con el Señor. Buscamos riqueza. ¿Qué más buscamos? Poder. Queremos tener la autoridad, poder mandar sobre otro. Queremos influenciar a otro, tener el dominio de otro. Creemos que esto nos hace los grandes, los mayores. ¿Qué más? La fama, la gloria. El hombre, si consigue gloria, ha conseguido la cima. Entonces dice, puedo ser famoso, la gente me conoce, ahora soy un influencer, muevo las masas, esto me da además riqueza, me pone a gente a mi disposición, gente que me sirva, gente que me rinda pleitesía. Y hemos estado en esta búsqueda equivocada de la grandeza y pasamos tiempo buscando esta grandeza. Y en esta búsqueda de grandeza también estaban en ese tiempo los discípulos del Señor. Tristemente sigue pasando hoy. Líderes compitiendo por el elogio. Líderes dentro de la iglesia compitiendo por el elogio y el aplauso de la propia iglesia, el aplauso hasta del mundo y no el de Dios. Hombres y que de Dios, entre comillas, buscando mejores títulos. Ya el de pastor está devaluado. Ahora ser profeta, ser un apóstol, ser un patriarca, ahora he escuchado, proyecta una mejor imagen para ser seguido y ganar adeptos de sí mismo, pero no de Cristo. Un gran evangelista del siglo XIX, D.L. Moody, dijo: la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las que sirve. ¿Se lo vuelvo a repetir? La grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las que sirve. Ojo, no hay nada malo de que usted busque ser mejor, de que usted busque la grandeza y ser mayor. El problema está en que el concepto de grandeza del mundo no es el mismo concepto de grandeza para el reino de los cielos. Pablo entendía tanto esto que Pablo buscaba ganar la carrera. Primera de Corintios 9, del 25 al 26. Dice, todo aquel que lucha, y hablando de la lucha grecorromana, le está hablando a los corintios, griegos, ¿verdad? Aquellos que crearon los Juegos Olímpicos, hablando de la lucha, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, buscando que ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, para conseguir la primera medalla, la medalla de oro,
en un tiempo se oxida, dice, ¿verdad? Se acaba, se derrite, no sirve y ya será solo un recuerdo. Pero nosotros luchamos para tener una corona incorruptible. El versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y él está enfocado en ganar una carrera y sabe por qué la quiere ganar. Y él quiere ganar una corona, pero en los cielos. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Si estás buscando o has estado buscando la grandeza, el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe que te está impulsando y motivando a buscarla. Y saben que algunos dirían, yo no estoy buscando grandeza. Mira, hay gente que la ha estado buscando. Nosotros naturalmente hemos estado en esta carrera. Y algunos dicen, yo no soy el ganador porque ese Pedro habla mucho. Yo no hablo como Pedro. Si yo tuviese el carácter de Pedro, que fuera impulsivo y además le gusta hablar, seguramente a mí me hubiesen llevado al monte de la transfiguración. ¿Sabes qué? Da tu deseo estar allí. Y te estás comparando con el otro porque piensas que el otro puede ser mayor, pero comienzas de repente a tener una imagen de ti como más pobre, y eso también te lleva a que te veas dentro de la misma carrera. Solo que tú te quedaste porque yo no tengo esa habilidad. El pasaje que hoy estudiaremos, o que estamos estudiando hoy, nos enseña y les enseñó a sus discípulos, nos recuerda a nosotros el día de hoy, de qué se trata ser el mayor en el reino de los cielos, mostrándole el camino a la grandeza. ¿Quiere ser grande? Dios, no sé, Jesús, ¿verdad? Encarnado como Dios, no se molestó porque ellos quisieran ser grandes. Solo les dijo, ya va, yo les voy a decir de qué se trata ser grande. Entonces vemos allí a unos 12 discutiendo sobre ser grandes, sobre ser el mejor, y a ellos no estaban pensando quiero ser más grande porque cuando sea más grande te voy a ayudar a ti. Ellos no estaban pensando en cómo mejorar al otro. Ellos estaban pensando en qué provecho y privilegio sacaba yo del puesto que tuviera al lado de Jesús. Recuerden que dicen maravillados, y Jesús viene y les cuenta, ¿sabe qué? Voy a morir. Y mientras Jesús habla de humillación, mientras Jesús habla de lo que va a padecer, mientras Jesús habla de muerte, ellos están pensando en el privilegio de ser uno de los ministros, uno de los allegados. Señor, si tú eres el presidente, puedo ser yo el vicepresidente. Y tal vez en el camino, en todo esto que acababan de ver, estaban aquellos 3 que habían estado en la transfiguración diciendo, yo creo que somos los que tenemos más chance con Jesús. Si Jesús nos llevó allá, somos los que tenemos más chance. Y seguramente estaban, allí con esas ganas de contarle lo que había sucedido. Vimos a Jesús transfigurado, vimos a Elías, vimos a Moisés. Ustedes no lo vieron. Yo creo que nosotros somos los que vamos a ser los capitanes y los que van a mandar más en este grupo, y tal vez vamos a gobernar con Jesús. Y lo cierto es que Jesús estaba su mente fijada en servir y ellos en mandar. Ahora veamos algo interesante, y es que yo quisiera que pusieran ahí el versículo de Marcos 9:35, pero nueva versión internacional. Y es que Jesús, usando su arsenal educativo, estando con sus 12, antes de iniciar la enseñanza,
les hace una premisa, una información inesperada para ellos. Ellos están discutiendo por ser el mayor, pero Jesús les dice, se sentó, dice que llegaron a Capernaum, Mateo dice que llegaron a una casa, se sentó y les dice, si alguno quiere ser el primero, ¿a quién se los dice? A sus más íntimos, a sus 12. Entonces imagínense ustedes que ustedes están allí con el maestro que va a decir algo importante. Siéntense. Se sientan, vengan, tengo algo que decirle. Si usted quiere ser el mayor, y ellos estaban discutiendo eso, usted agarrar un papel y un lápiz, dígame. Cuénteme, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde está? ¿Cómo es la cosa? Les dice, ok, debe ser el último de todos. Y debe ser el servidor de todos. ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Que Jesús les dijera eso? Esa era la discusión. No querían ni siquiera decirle a Jesús por qué estaban discutiendo esto. Esa no era la respuesta que ellos esperaban. Era inesperada. Y como las lecciones de humildad son más difíciles de aprender, siendo Jesús el mejor maestro del mundo, hace uso de un recurso didáctico que tiene a la mano. Está pasando un niño, toma un niño, lo pone en medio de él, de ellos, y culturalmente para estos tiempos, ¿por qué toma un niño? Porque culturalmente para el tiempo de estos, en el que está sucediendo esto, el niño y la mujer tenían un trato inferior en la sociedad. Eran valorados dentro del núcleo familiar por sus padres, pero no tenían pleno derecho, sino hasta la adultez. No le era permitido estar en algunos lugares públicos, no eran estimados socialmente. Y cuando vemos y leemos la palabra de Dios, leemos que no se contaban. Habían 5,000, sin contar mujeres y niños. No se contaban los niños. Muchas veces eran considerados como objetos de posesión y hasta usados como forma de cambio si usted tenía una deuda. Era forma de pago. Y el Señor hermosamente agarra a este niño y reivindica su valor. Hace algo contracultural. La cultura judía no entendía qué es el rol y qué es el valor. Y él, así como lo hizo muchas veces con la mujer, en medio de una multitud, cuando la mujer que tenía flujo de sangre, quien me tocó y la reivindica como mujer, él no le dice, tú no debes estar aquí, una mujer no podía estar entre hombres, y menos si tenía un flujo de sangre, la ley no lo permitía, pero él no le dice, ¿qué haces tú aquí? Vamos a apedrearla. Ella, para la ley de Moisés, los intérpretes, habría que apedrearla. Para un niño no estaba permitido estar entre hombres y adultos. Y él agarra a este niño y reivindica su valor y se lo pone, dice, se sienta con él y le dice a ellos que el que no me recibe a mí, o que no recibe a este niño, no me recibe a mí, no recibe a mi Padre. Esto tiene mucha relevancia porque para ese momento, como pasó luego, los niños eran un estorbo. Recibir un niño que no es tuyo en ese momento, atenderlo, abrazarlo, comprenderlo, auxiliarlo, consolarlo en su llanto, limpiarlo, era humillarse, era rebajarse. Tal vez dicen que para la cultura servir a una mujer podría ser, pero a su hijo. Jesús dice en el versículo 48 de Lucas 9, de Lucas 9, que cualquiera que recibe, que cualquiera que acepta a este niño en mi nombre, y esto es por amor a mí, es como si aceptara al Padre. Si ustedes pueden humillarse, le dice, servir a un niño, entonces estarán siendo los mayores. ¡Qué reto para ellos! Porque cuando lo leemos no vemos lo que culturalmente está sucediendo también allí cuando le presenta a un niño.
Tal vez para el día de hoy nosotros digamos que es fácil. Y sé que para algunos no es fácil. Alguien dijo, el camino de la humillación es la autopista hacia la exaltación. Ahora veamos algo. ¿Esta lección para quién era? Era para la multitud, era para todo el mundo. Era para sus discípulos. ¿Y quién eran sus discípulos? Los líderes que quedarían encargados de la iglesia. Adivinen para quién es esta enseñanza el día de hoy. ¿Para quién? Para la iglesia. O sea, especialmente si estamos en Comunidad Cristiana de Venezuela, estamos hablándole a los miembros de la iglesia, aquellos que están en un estudio bíblico y bautizados en esta iglesia, son líderes de nuestra iglesia. Entonces, es como que hoy el Señor está bajando y está hablándole a usted, anciano de la iglesia, pastor de la iglesia. Eran los encargados de la iglesia. Serían los encargados de la iglesia el día de hoy. Jesús no le estaba pidiendo algo a ellos que él mismo no hubiese hecho. Jesús siempre fue el modelo y ejemplo. Jesús nunca pidió nada y vemos capítulo a capítulo que no pidió nada que él no hubiese hecho o que no hubiese modelado. Les pregunta, ¿pueden ustedes servir al más débil? Y eso es lo que está haciendo, preguntándole. ¿Pueden sentarse al lado del necesitado? Y si no huele bien, puedes abrazarlo. Y si el niño se hizo, puedes socorrerlo, puedes limpiarlo. ¿Qué dirían los líderes de esta iglesia si Jesús le hace esta pregunta? ¿Qué dirían? ¿Sí? ¿Sí lo pueden hacer? Entonces ustedes pueden atender en el ministerio infantil. ¿Ustedes saben cuántas veces se ha pedido aquí a los líderes de la iglesia y miembros de la iglesia ayudar con el ministerio infantil? ¿Ustedes saben cuántas veces la gente ha rechazado porque yo no aguanto a los niños? Porque yo no soy capaz, porque yo soy hombre y yo no me manejo con niños. ¿Sabe a quién le estaba hablando el Señor Jesús? A sus 12 hombres, diciéndole que tenían que nivelarse y atender y recibir a un niño como si lo estuvieran recibiendo a él. Pero no somos capaces nosotros de ir al ministerio de los niños y anotarnos un día para atender a los chamos. Miren, solo se puede ser grande en el reino de los cielos si estás dispuesto a servir comenzando desde un niño. Solo los grandes en el reino de los cielos están dispuestos a estar por debajo de. Eso es lo que significa humillarse. Es estar debajo de, entender que hay autoridades. Ese es el camino a la grandeza. Si te rebajas a la estatura de un niño, entonces entenderás de qué se trata ser mayor en el reino de los cielos. Esto es una prueba. Pero no, yo soy mejor sirviendo esto, pero puedes hacerlo con un niño. Eso fue lo que dijo Jesús. Y en lo práctico, en lo real, es lo verdadero. Ahí estaba. La versión de Mateo nos dice que Jesús no solo les exhortó a que reciban a un niño en su nombre, sino a volverse, a convertirse como ellos. En Mateo 18:3 les dijo: de cierto os digo, y eso es como decir amén. Esto es ciertísimo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, es como, bueno, lo que voy a decir de aquí en adelante es una gran verdad, mandamiento. Y se decía de cierto os digo, bueno, esto es así porque sí. Ajá. Que si no os volvéis, si no se convierten y os hacéis, si no actúan, se comportan como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Un niño que es dependiente, ingenuo, inocente, sencillo, es llevado, es conducido por alguien, es curioso. Su malicia no es intencional. Está atento a obedecer, aún sin entender. Piensa lo mejor, lo bueno. Y esa debe ser la actitud y comportamiento de un hombre en autoridad. Aquel que pertenece al reino de los cielos. La pregunta después de todo esto: ¿debemos entonces procurar, anhelar los mejores niveles, la mejor posición en el reino de los cielos? Sí, es lo que está diciendo el Señor. Anhélala. Está bien que quieras ser el mayor, pero te voy a decir de qué se trata. Y de esto se trata. El Señor no le quita las ganas a los discípulos. Él redirecciona sus anhelos y le muestra la vía para llegar al alto puesto, a ese puesto más alto. Un pastor dijo: Jesús no repudia el deseo de grandeza, sino que lo redefine. Es lamentable, pero en otra ocasión Jesús tuvo que volver a enseñar lo mismo. No había pasado. Usted lee, esto no lo vamos a estudiar en el libro de Lucas, pero usted lee Marcos y lee Mateo. No había pasado un capítulo y vuelve otra vez a suceder lo mismo. Y estamos allí, Marcos 10, 35 y 41. Un capítulo después está Juan y Santiago, aquellos que subieron con él al monte de la transfiguración, aquellos que habían sido llamados, que son de los íntimos del Señor, pidiéndole al Señor los lugares de preeminencia, otra vez con una intención errada. Mateo 20 nos dice que no fueron ellos, que fue su madre, que fue a hablar con ellos. Lo cierto es que los otros 10 se enteraron que Juan y Santiago estaban haciendo esto, y las dos versiones nos dicen que se molestaron con ellos, y Jesús tiene que recordar lo que dice en Marcos 10:42. Jesús llamándole, volvió a llamarlos a todos. Fueron estos dos, pero los llamó a todos, la lección era para todos. Les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Mandan sobre ellas, son autoridad que ponen el pie sobre ellos. Y sus grandes ejercen sobre ellos poder, potestad. Pero no será así entre ustedes, no se trata de esto, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el servicio que vino a hacer. El Señor insiste en que imiten su andar. Finalmente les dice: así como hace el Hijo del Hombre, así como le estoy modelando, es lo que le estoy pidiendo que hagan. Pablo lo entendió y lo escribió muy bien en Filipenses 2, del 5 al 11. Y de una manera maravillosa le dice a la iglesia de Filipo: haya pues, dice Pablo, entre ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay en ustedes, iglesia, comunidades cristianas de Venezuela, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de servidor, hecho semejante a los hombres. El Rey del universo dejó toda la gloria para servirte a ti y a mí.
Y estando en la condición de hombre, ¿qué sucedió? Estuvo por debajo de, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él fue el modelo. Usted tiene el mismo sentir. Debemos ser siervos como Él fue siervo. Un siervo está dispuesto y atento a la voluntad de Dios. Está atento a la voz y a la voluntad de su amo. Cristo es tu amo, es tu Señor. Cuando decimos Señor, sabemos lo que decimos. Señor se le decía al amo. Se le decía a quien tenía autoridad sobre ti. Un verdadero servidor está alerta a las necesidades de su amo. Entiende estar bajo autoridad de este amo y presto a su dirección y a su instrucción. Si verdaderamente Cristo es tu Señor, su instrucción es que dediques tu vida a servir y no que esperes en tu vida que otro te sirva. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, la palabra nos manda a velar como siervos. ¿Qué es velar? Vigilar. Así como a vivir la vida, ¿cómo? Vigilar es estar en todo momento atento. Ajá. Y entonces dice que vivas tu vida, que veles como siervo, como un servidor, como servidores, hasta que Él llegue o nos lleve. Los verdaderos siervos no son espectadores, no son consumidores que sacan y sacan. Algunos velan para ver cómo me puedo servir de la iglesia. En eso es que andan, en eso es que vigilan. Los verdaderos siervos son hacedores y son satisfechas sus necesidades por otro servidor en la iglesia que vio su necesidad. Son hacedores. Los verdaderos siervos inician el trabajo y no esperan ser mandados. Actúan al ver la necesidad. Están detrás de los cortineros, ¿verdad? En el backstage, como dice, detrás de las cortinas, viendo dónde está la persona con necesidad para ir a auxiliarla, para ir a socorrerla. Jesús lo hizo así. ¿Sabes lo que vio Jesús de la humanidad? Que tenía una gran necesidad de salvación. Y se vistió de hombre y vino a servir. Murió, padeció, murió, resucitó. Y por si acaso, ya estando glorificado, nos volverá a servir. ¿Usted sabía eso? Lucas 12:37. Y este Dios ya glorificado, estando en el cielo a la diestra del Padre, te volverá a servir. Lucas 9:37 dice, bienaventurados aquellos servidores, bendecidos aquellos servidores, y así nos llama, siervos, a los cuales su Señor cuando venga, los consiga viviendo como siervo, velando. ¿Para qué velaba un siervo? ¿Ustedes saben para qué velaba un siervo? Él estaba vigilando porque si su Señor no estaba, en lo que llegaba no lo consiguiera durmiendo, sino que él estaba vigilando para que cuando su Señor llegara a poderle servir, porque venía de trabajar, tenía que darle la comida, tenía que tener todo listo.
estaba velando, estaba andando en el servicio. Y les dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor venga, cuando venga, haya velando. De cierto os digo, y esto es otra con certeza, amén, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. El Señor te servirá. ¿Te habías dado cuenta de esto? El Señor glorificado te servirá. Y nosotros, por creer que habemos llegado a algún tipo de posición en el liderazgo, creemos que debemos ser servidos. Miren, en el libro de Hechos, los apóstoles nombraron a unos diáconos. En el libro de Hechos, vemos que hay mucha gente en la iglesia y los apóstoles se ven sobrepasados del trabajo. Había que darle alimento a las viudas, atender a las viudas, repartir alimentos. Y los apóstoles nombran unos diáconos, unos servidores. Diácono traduce servidores. Pero ellos nombran estos servidores para que atiendan a estas viudas, para que repartan los alimentos, pero no para quedar sin trabajo, no para no servir. Era porque ellos se iban a dedicar ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Y puede buscarlo. ¿Y qué era el ministerio de la palabra? Si no era pastorear y todo lo que implica pastorear. No era que se estaban jubilando para hacer algo mejor y ser servidos por ellos. Era para servir en lo que estaban haciendo, específicamente en lo que se les había mandado. Pero esto implicaba también un servicio y un trabajo agotador. Es triste ver con los años a la iglesia y a líderes de la iglesia queriendo ser los primeros en muchas cosas. Van a repartir una torta y unos refrescos. ¿Por qué quieres ser el primero en la fila? Si tú eres líder, ¿por qué quieres ser el primero en la fila? Para servirte primero. Los líderes de la iglesia deberíamos estar peleando por ser los primeros en servir y los últimos en servirse y ser servidos. Porque Él está hablando a los líderes de la iglesia. A los últimos que se le deben dar, que se le debe repartir, son a los pastores y a los ancianos. Y si queda bien y si no queda bien también. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios y contentarnos que si nuestra congregación se pudo deleitar, ese fue el trabajo para que nos llamaron. Ese era el precio que había que pagar por ser promovido a ser pastor o a ser líder o a ser anciano. He escuchado también, guárdale el mejor pedazo a la familia pastoral. Eso no debe ser así. Si queda bien y si no queda también. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabrá cómo recompensar a sus pastores y a sus ancianos. A otros hermanos he escuchado, mire, hicieron tal cosa, ¿y por qué no me dejaron a mí? Se lo comieron todo, no se acordaron de mí. Yo que he estado haciendo esto y lo otro, y a mí ni siquiera me han agradecido. Yo llevo sirviendo tantos años y no me guardaron ni un poquito. Y yo no justifico, no estoy justificando aquí que no se agradezca a la persona cuando hace un trabajo. Tal vez sí, su liderazgo lo está haciendo mal al no gratificar y agradecer. Pero si usted vino a servir para que la gente le aplauda, usted está muteando, silenciando el aplauso de Dios, que es mucho más importante que el de las personas. Ese suena más duro y es más gratificante. ¿Para quién está haciendo usted lo que hace? ¿Para quién? ¿De quién está esperando usted la recompensa? No importa si usted llegó a Cristo y es un gran empresario y ha sido un gran profesional
o viene de una familia muy adinerada y ha sido servido por mucho tiempo. Si es un verdadero creyente, le tocará servir a otro. En las condiciones que Dios le pida. A veces será sin aire acondicionado, sin ninguna comodidad. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a servir a aquel que no tiene ninguna posibilidad de devolverle usted el favor? ¿Está dispuesto a servir a aquel que tal vez no es que tenga posibilidades, es que no quiere ni siquiera devolverte el favor? ¿Está entendiendo usted que está sirviendo es a Dios y no a la persona? Cuando usted sirvió a alguien y usted está esperando que ese alguien alguna vez, en algún momento le regrese, usted sirvió para usted mismo, no le sirvió a Dios. Cuando usted sirve a alguien o da algo y comienza a pedir cuentas cuando esa persona no le dio, usted sirvió para usted. Si usted sirvió para Dios, usted debe olvidar hasta el rostro de la persona a quien está sirviendo. Usted no le puede sacar a la cara, y yo que le ayudé en aquel tiempo, y yo que le di, y yo que lo traté, usted no le estaba sirviendo al Señor. Usted está dispuesto a ser el último, como el Señor pide. ¿Sí? ¿Sí está dispuesto? Entonces, si está dispuesto, ya va a ir encontrando el camino a la grandeza. Jesús, dando las últimas instrucciones a sus discípulos y seguidores, a pocos días de ser entregado, les reafirmó algo en Mateo 23, días antes de ser entregado. Vuelve otra vez a enfocarlos en aquello que es lo más importante. Mateo 23:11 y 12. ¿Qué les dice? El que es mayor de ustedes sea su siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mi esposa en estos días me pasó un post de Instagram que decía: si dices ser líder pero no vives para servir, lo único que haces es fingir. Si dices ser líder y no vives para servir, lo único que haces es fingir. ¿Estarás dispuesto a servir a alguien que no lo merece? ¿Saben? Hay gente que no merece ser servida, que tú sientes que te ha herido, que te ha dañado, que cada vez que estás junto a esa persona, te parece que te lacerara con un látigo o te marcara con un cuchillo. ¿Les ha pasado? ¿O a mí nada más me pasan esas cosas? ¿Estás dispuesto a servir a esa persona que tú crees que no se lo merece? ¿Sabes que Jesús, siendo el Rey de los cielos, del universo, estuvo dispuesto a servirnos con su vida, aunque nosotros no lo merecíamos? ¿Sabes lo que estábamos haciendo nosotros? Escupiéndole, ofendiéndole. Habíamos pecado contra Él. Le habíamos ignorado. ¿Sabes cuánto tiempo de nuestra vida le hemos ignorado sin conocer a Dios? No merecíamos ser servidos por Él, pero Él aún así nos sirvió. Este Dios es al Dios que le servimos, ese que nos sirvió primero. ¿Sabes que si tú te sientes obligado a servir a Dios por una prédica, por un mensaje, probablemente es que no te hayas enterado de la dimensión y el beneficio de su perdón? Yo no estoy hablando aquí para que tú te sientas mal y te veas obligado, sino para que veas cuál es el mensaje que trae el Señor con respecto a ser mayores y cuál fue el ejemplo que Él nos dio. Decía un pastor que la culpa no motiva. Él nos hace sentir culpables para que luego podamos experimentar el gozo de su perdón. Y está bien.
si lo hemos hecho mal, podemos venir a Él, pedir perdón y volver otra vez a experimentar el gozo de su misericordia y amor que están dispuestas por Él todos los días. Su amor es tan grande que te está dando la oportunidad de conocerle hoy. Tal vez sea la última oportunidad, tú no sabes lo que vaya a pasar el día de hoy con tu vida. No desaproveches la oportunidad de tener una relación con este servidor que todavía cuando llegues al cielo te va a servir. El tener una relación con Jesús no solamente bendice tu vida ahora, en este momento, sino también para tener una eternidad de paz y gozo junto a un Dios maravilloso. No quieres tener una relación con un Dios que te sirve. No quieres servir como Él ha servido. Mira, no va a haber mayor satisfacción que saber que estás obedeciendo y siguiendo lo que Él te ha mandado a hacer. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque viniste a servirnos, Señor. Si no hubieses venido a humillarte, Señor, como un hombre, estando allá en la realeza, despojarte de todo el poder, de toda la gloria, para venir aquí a sufrir en una cruz solamente puede ser y pudo haber sido por amor. Señor, haznos entender el gran amor con que nos amaste. Seguramente si entendemos el gran amor, vamos a servirte de todo corazón. La instrucción era ser siervo y servir a otro. Y en el servicio mostraremos el amor que tú mostraste al mundo, Señor. La gente conocerá de ti a través del servicio que le demos, que sea genuino. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si aquí hay muchos seguramente, Señor, ya conectados a un ministerio de servicio, pero si no lo hace de corazón como para ti, si está buscando el aplauso de otro, el agradecimiento del mundo, Señor, todavía no he entendido lo que es servirte a ti, Padre. Tú, cuando lleguemos a los cielos, dirás, hombre fiel, siervo fiel, gracias por lo que hiciste, fue un honor servir a través de ti. Gracias por tu corazón genuino para mí. Gracias porque a través de tu servicio muchos pudieron conocerme y entonces tuvo validez y propósito haber ido a la tierra y morir por ti y por ellos. Si tú estás aquí por primera vez, puedes hacer una oración para conocer ese Dios siervo, ese Dios fiel. Le puedes decir, Señor, entra en mi corazón, yo quiero conocer tu palabra, quiero conocerte así como ese Dios de misericordia, como ese Dios de servicio y perdón que me están hablando. Quiero conocerte, yo te pido perdón por haberte ignorado, te pido perdón por no haberte conocido, por no conocer tu palabra y todos los beneficios de ella. Quiero que entres en mi vida, la transformes y me hagas una persona nueva. Y si ya tú tienes tiempo en esta iglesia, este mensaje seguramente Dios lo tenía para ti en particular. Y si hay algo en tu servir que no habías sintonizado con lo que el Señor dice en su palabra, este es el tiempo de no solamente de no sentirte culpable, sino de hacer las cosas nuevas y de nuevo con un corazón correcto para el Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este domingo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque da vida y transforma, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Amén.